Buenas noches, estimado Germán, muchas gracias por la invitación, así como quiero extender un saludo a todos los amigos bolivarenses que nos escuchan y a su vez expresarles nuestro profundo agradecimiento por haber depositado su confianza en la Revolución Ciudadana con el doctor Henry Bosques como asambleísta electo de la provincia de Bolívar y quien les habla como su asambleísta alterno. Muy bien, Daniela, primero felicitarles por el triunfo. Yo creo que usted es una mujer joven y muy preparada. Es orgullosamente una de las muy pocas, casi una de las 2 o 3 personas educadas en la Universidad de Yachay. Así que, más que como asambleísta, le he invitado para un poco que dentro de su perspectiva de análisis y su vivencia personal nos cuente cómo usted logró entrar a Yachay. Cuesta mucho, es muy oneroso el entrar, cuáles son los requisitos. Vamos a comenzar con esto para ir un poco dialogando y sabiendo, para que muchos de nuestros oyentes que nos están viendo en este momento sepan cómo es el tema de la famosa Universidad de Yachay, que estos 2 últimos gobiernos se empeñaron en destruir definitivamente, pero ha sobrevivido a tantos ataques de la derecha ecuatoriana para impedir que la gente inteligente y de escasos recursos pueda educarse. Bueno, Daniela Armijo García es becaria o fue becaria del Instituto Ecuatoriano, del IES, de becas. En ese tiempo lo dirigía creo que el doctor Fabián Solano, como parte de la promoción del grupo de alto rendimiento. Esto ya vamos a conversar con usted, Daniela, voy a hacer un preámbulo nomás. Ingeniera biomédica graduada en la Universidad de Investigación Tecnológica Experimental Yachay, Ecuador, en el 2020. Desde sus primeros años universitarios estuvo involucrada en diversas actividades académicas y de investigación, logrando la vinculación con proyectos de voluntariado y de la emisión de artículos científicos a temprano recorrido profesional. Ya. En el 2021 fue acreedora de una beca de la Fundación Carolina para la realización del máster en biomedicina molecular en la Universidad Autónoma de Madrid, con énfasis en el estudio de cáncer y enfermedades cardíacas. En este mismo periodo se certificó en el manejo de animales para experimentación animal. ¿Sí está bien? En noviembre del 2022 se incorporó de la Universidad Estatal de Bolívar a través del proyecto de investigación. Se me apagó la computadora. Bueno, se nos quedó un poco el currículum bastante amplio de Daniela. Explíquenos lo que queremos saber los ecuatorianos con el tema, qué pasa con Yachay y cómo usted, creo que en ese tiempo la única bolivarense que logró entrar a Yachay. Sí, bueno, como recordamos todos, antes para poder ingresar a la universidad debíamos rendir el examen único, el ENES del examen para ingreso a la educación superior. Así fue como luego de graduarme rendí el examen. Yo soy graduada del Colegio Nacional Pedro Carbo de la ciudad de Guaranda. Rendí el examen y obtuve una puntuación de 978 puntos sobre 1000. Esta puntuación me hizo acreedora a una beca. Yo formo parte de la 5ª promoción del grupo de alto rendimiento del GAR. En aquella época que existía el Sistema Nacional de Becas, ¿no? Las personas que formaban parte de los grupos de alto rendimiento tenían la posibilidad de estudiar en el extranjero completamente becados o en el Ecuador, en cualquier universidad ecuatoriana, igualmente becados. Entonces mi opción era estudiar en el extranjero, eso fue lo que siempre quise. Una de las opciones fue Rusia, estudiar en la Universidad de San Petersburgo. Otra de mis opciones fue estudiar en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, ingeniería genética, que era para donde más estaba inclinada. En eso quería hacer de mi formación académica. Cuando tuvimos la reunión del grupo de alto rendimiento para explicarnos en qué consistían las becas, en qué consistía todos los beneficios que te daba el gobierno, por formar parte de este grupo fue que conocí Yachay. Así fue como descubrí Yachay y decidí apostarle a la educación ecuatoriana. Entonces yo me quedo estudiando en el Ecuador, entro a Yachay únicamente con la nota que obtuve en el examen y completamente becada. 100% beca. Sí.
Ahora, Daniela, ¿qué es este grupo de alto rendimiento? ¿Sí, ¿persiste estos? No, ¿En qué consistía el grupo de alto rendimiento? Claro, lastimosamente los últimos gobiernos han liquidado todo el Sistema Nacional de Becas. En el Ecuador ya no existen becas para los estudiantes. El grupo de alto rendimiento consistía en los mejores puntuados de cada promoción. Cada año se daba 2 pruebas de ingreso a la universidad, periodo Sierra y periodo Costa. Entonces teníamos 2 promociones del GAR al año. Estas promociones consistían en los mejores puntajes a nivel nacional de los estudiantes. En mi caso, en mi promoción, rendimos de alrededor de 130,000 estudiantes y fuimos 232 quienes conformamos la 5ª promoción del grupo de alto rendimiento. Cada año por cada régimen Costa y Sierra. Exacto. A estas personas, ¿qué se les ofrecía o en qué consistía la beca que daba el gobierno del presidente Correa? Claro, tenías 2 opciones. La una era estudiar fuera del país, estudiar en el extranjero, en cualquier universidad del extranjero, completamente gratis, porque el Ecuador te costeaba todos los gastos de colegiatura, los gastos de manutención, los gastos en trámites y también los pasajes y seguros de vida. El gobierno te costeaba absolutamente todo. O sea, el estudiante podía ir a la cabeza y estudiar. Exacto. Lo único que te pedían era mantener tu promedio. Ahora, Daniela, no sé si estén en ustedes información. ¿Cuántos becarios de este grupo de alto rendimiento aproximadamente salieron del país a las mejores universidades del mundo? No sabría decirle la cifra exacta, pero del total, por cada promoción, al menos del 70-75% aceptaba irse fuera del país y el resto estudiar en las universidades de aquí. Por régimen eran becados? 200. Variaba, sí, aproximadamente dependía. La nota consistía de entre los 950 a 1,000 en algunas promociones y en otras promociones desde 975 a 1,000 puntos. Entonces variaba de acuerdo a la promoción. Pero, o sea, había por promoción, qué sé yo, 100, 150, sí, 200. 200 tal vez. ¿Cuántos años duró las becas de alto rendimiento? Hasta que terminó el gobierno de Rafael Correa. O sea, podríamos decir que alrededor de unas 4, 5,000, 6,000 personas se fueron solo con este programa de alto rendimiento. Sí. Muy bien. Entonces, una vez que el gobierno del presidente Correa desapareció, mejor dicho, terminó su periodo, desaparecieron las becas. Sí, así es, así fue como liquidaron el IES, el Instituto Ecuatoriano de Crédito y Becas, que luego lo llamaron Instituto de Fomento al Talento Humano. Recordemos, el Instituto Ecuatoriano de Crédito y Becas fue un proyecto dirigido por un bolivarense, por un sanmigueleño, el doctor Fabián Solano, quien sacó a flote este proyecto, que fue uno de los más importantes también en todo el país y en el gobierno de Rafael Correa. Luego de esto, en el gobierno de Lenín Moreno, cambian el nombre y lo llaman Instituto de Fomento al Talento Humano y posteriormente lo liquidan y toda la bolsa Ahí pasa. entregan toda la cartera a un banco. Pasan al Banco del Pacífico. Y liquidaron todo el Sistema Nacional de Becas. Y hay miles de personas con problemas con esto. Exacto, actualmente existen muchísimos jóvenes ecuatorianos que tienen problemas de mora por los intereses que no han podido pagar de los créditos educativos. Ahora, Daniela, vamos a su caso. Usted estudió en una universidad que si fuera privada costaría mucho dinero. ¿Cómo recupera la inversión en usted el Estado posteriormente? Claro. ¿O cómo pretendía el gobierno de la Revolución Ciudadana recuperar sus estudios, los gastos que hizo en usted? Claro, es que el proyecto no era únicamente la universidad, el proyecto era la ciudad del conocimiento, que estaba conformado por un parque tecnológico en el cual se pretendía implementar la industria con la academia. Ese era el objetivo final de la ciudad del conocimiento, Yachay. Fusionar la academia con la industria y de esta manera que todos los graduados de estas universidades puedan trabajar en el desarrollo de tecnología, en innovación, desarrollo tecnológico y cambiar la matriz productiva del Ecuador. Todos sabemos que que el Ecuador es un país dependiente de los recursos naturales y lo que se buscaba era cambiar esta matriz productiva y volver al Ecuador un país dependiente, un país que venda tecnología, que exporte conocimiento. Ya. Ahora, una vez que Rafael Correa salió del gobierno, todo el mundo le echó lodo, acabó, que no servía, que ganaban sueldos excesivos, que eran muy pocos estudiantes. ¿Cuál es la realidad de Yachay? Sí, Daniela. Fue muy duro luego de la salida del gobierno de la Revolución Ciudadana. La persecución política hacia las 4 universidades emblemáticas fue muy fuerte, pero fue especialmente contra Yachay, porque Yachay era
como el principal proyecto de Rafael Correa, el principal proyecto de la Revolución Ciudadana, el ataque mediático, el ataque político, la reducción de presupuestos fue prácticamente destructivo. Quisieron destruir al proyecto como diera lugar. Lo que ellos querían era privatizar la universidad y venderla prácticamente. Eso es lo que ellos querían, privatizar la universidad y venderla para que forme parte de otra universidad. Eso es lo que pretendían hacer. Ahora, Daniela, mucha gente de lo que conversamos atrás hace un momento, mucha gente, muchos ecuatorianos prodigios, mentes prodigias, estudios elevados de ecuatorianos fuera del país, que en el gobierno de la Revolución Ciudadana vinieron, el gobierno de la Revolución Ciudadana los trajo al país. Sí. ¿Cuántos fueron esos? ¿Usted tiene más o menos un promedio? Y lo más bueno, ¿qué pasó con ellos? Porque una vez de que se acabó, destruyeron Yachay, ¿qué se hicieron los profesores? Claro, bueno, para el principal requisito, por así decirlo, en Yachay, para ser profesor de Yachay, es que tenías que ser doctor, tenías que tener un PhD, mínimo un PhD. Era el principal requisito para poder ser docente de la universidad. Así también en el gobierno de la Revolución Ciudadana se creó el proyecto Prometeo, que consistía en traer a ecuatorianos que han vivido, han estudiado y han trabajado en el extranjero toda su vida, traerlos para que ese conocimiento sea utilizado aquí en el Ecuador, sea para beneficio de los ecuatorianos. Así es como muchos... Para transferir... Exacto, para la transferencia de conocimientos. Yo tuve varios profesores Prometeo en la universidad. ¿Qué significaba esto de Prometeo? Es el nombre que le dieron al proyecto, que fue prácticamente el reclutamiento de mentes ecuatorianas para que vuelvan nuevamente al país. Mentes ecuatorianas que estaban en otros países. En otros países, exactamente. El proyecto Prometeo. Había otro proyecto, en cambio, de científicos, de gente muy preparada, que eran jubilados de países. ¿Cómo se llama ese proyecto? ¿Tenía otro nombre? No sé, yo parece que recuerdo que era como que Matusalén, algo así, no sé. Que eran, en cambio, científicos de otros países, mentes muy prodigiosas, que vinieron al país. Sí. No sabría decirle el nombre exacto de este proyecto, pero es otro proyecto similar al Prometeo, en el que no reclutaban únicamente a ecuatorianos, sino a extranjeros para que puedan venir y pues, lograr una transferencia de conocimiento aquí en el Ecuador. Así fue como muchos de ellos formaron parte de Yachay, de la universidad. Tuve muchos profesores, bueno, prácticamente todo el profesorado de Yachay era extranjera, profesores que trabajaron en Harvard, en Europa, en todas las universidades más reconocidas de Europa. Así fue como empezó la educación en Yachay, tristemente luego de toda la persecución política que hubo, los recortes presupuestarios y todas las problemáticas de las que se ha enfrentado, también en general la educación superior en el Ecuador. Muchos de ellos han renunciado, también los han despedido, muchos se han ido del Ecuador, y la parte de estos profesores que se quedaron hoy en día trabajan en universidades privadas aquí en el Ecuador, como es la San Francisco de Quito. Claro, ahora el buen profesor, la ciencia, la capacidad está dirigida a los que pueden pagarla. Exacto. La gente de escasos recursos. ¿Quién es Daniela Armijos? Chimbeña de nacimiento, hija de un gran amigo mío, Milton. Pero, ¿qué tan difícil les fue a su familia costear sus gastos? ¿O no hubo ningún gasto? No, en realidad no. Como obtuve la beca al iniciar mis estudios en la universidad, mi familia no tuvo que costearme absolutamente nada, porque aparte Yachay es una universidad pública y todos sabemos que en el Ecuador la educación pública es gratuita. Es gratuita. ¿Qué piensa usted que Daniel Noboa está ofreciendo becas para las universidades públicas? Creo que todavía no se da cuenta la realidad en la que vivimos los ecuatorianos, la realidad de hoy de los ecuatorianos es algo... Visible, por lo menos decir. Sí. O a su vez, Daniela, yo digo, o a su vez nos están dando ya un mensaje. O sea, si va a becar a los estudiantes en universidades públicas, quiere decir que cuando él ingrese al gobierno, en el caso de que esto pase, esperemos que no, yo creo que no va a pasar, él va las universidades van a ser pagadas, las públicas también. Y lo ha dicho ampliamente su binomio. Tristemente, Verónica Abad, el binomio de Daniel Noboa, lo ha dicho abierta y públicamente, que
la educación no es un derecho y que el Estado no debería contemplar la educación, que el Estado no te debería financiar la educación. Ellos lo han dicho abiertamente en campaña. Entonces, tal vez sí nos está dando una señal de que cuando llegue al poder va a dar becas porque la educación va a ser privatizada. Claro, como decimos los ecuatorianos coloquialmente, se le durmió el diablo y ya anunció lo que va a pasar en el país. ¿Qué va a pasar? Ahora, Daniela, usted luego de que terminó sus estudios, ¿estudió dónde? Sí, luego de que terminé mis estudios, pues tristemente me gradué en pandemia, ¿no? Entonces también había un conflicto entre lo difícil que era y que sigue siendo el encontrar un trabajo en el Ecuador y los altos precios de las maestrías que actualmente se manejan en el país. Tristemente, una maestría en investigación cuesta alrededor de los 16, 18 mil dólares en el país. Entonces, esto y luego de que liquidaran completamente el Sistema Nacional de Becas, al igual que muchos de mis amigos, compañeros y jóvenes ecuatorianos, nos vimos en la obligación de buscar becas, pero de organismos internacionales. Así fue como logré una beca de la Fundación Carolina. La Fundación Carolina es una entidad española. Ella brinda becas para estudiantes latinos de toda Hispanoamérica. Entonces yo soy de la promoción 2021. Para 2021 ellos ofertaron alrededor de 245 becas para toda Hispanoamérica. Para el programa al cual yo apliqué, que es biomedicina molecular, únicamente había una sola beca para toda Hispanoamérica. ¿Y esa? Y esa beca me la gané yo. Eso es lo importante, me la gané yo. Sí. Ahora, Daniela, ¿en qué se aplica su trabajo? Hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen? Hay forma de trabajar con su título en Ecuador. ¿Cuál es su campo ocupacional, se llama eso? Claro, hice una maestría en biomedicina molecular en la Autónoma de Madrid. Esta maestría está enfocada en el estudio de cáncer. Yo trabajé en mi tesis de maestría fue, hice un estudio de varios compuestos sintéticos derivados de un compuesto químico que tiene propiedades anticancerígenas. Yo trabajé con la leucemia linfática crónica, en la cual tuvimos muy buenos resultados. El laboratorio estaba patentando estos compuestos para posteriormente pasarlo a ensayos clínicos ya en humanos, porque se hizo el ensayo in vitro, luego en animales y posteriormente pasará a ensayos ya en humanos. ¿Eso es como hacerlo ahora en el Ecuador? Actualmente en el Ecuador no podría decirle que me voy a sentar a investigar cáncer, a trabajar con este tipo de cepas, porque no se puede, tristemente. No hay inversión ya en educación superior, mucho menos inversión en investigación. Ahora, Daniela, el reto suyo es, ahora usted ha incursionado en la política, entiendo, por que la gente vuelva a tener lo que usted tuvo gracias a la Revolución Ciudadana. Exactamente, esa fue una de las motivaciones por las cuales acepté caminar a la ¿Cuántos asamblea? años tiene usted, Daniela? 27 años. Es muy joven, ¿no? Sí. Y muy inteligente, como Muchas se le ve. gracias. Entonces, ¿cuál fue su motivación para incursionar en este duro y tan malogrado ámbito de la política? Sí, créame que la política actualmente en el Ecuador es muy, muy difícil y muy complicada, pero todo lo que está pasando con la educación ha sido una de las principales motivaciones por las cuales yo decidí caminar a la asamblea, porque es muy preocupante y alarmante las cifras que se manejan actualmente en educación en el Ecuador. Hay muchísima diserción. Según el Ministerio de Educación, actualmente hay alrededor de 120,000 niños y niñas que ya no volvieron a las aulas después de la pandemia. Y eso solamente hablando en educación básica, en materia de educación superior. Actualmente hay alrededor de 200,000 jóvenes que no pueden ingresar a la universidad, jóvenes que no consiguen un cupo en la universidad. Y el problema no termina ahí, porque luego de que te gradúas tampoco consigues trabajo. Hay cientos y cientos de jóvenes profesionales que no consiguen un empleo en el Ecuador. Daniela tiene que salir del país para trabajar. Imagínese qué triste es ver cómo actualmente en los últimos 6 años se ha dado una fuga de cerebros increíble del Ecuador, porque los jóvenes hacen eso. No encontramos oportunidades laborales ni académicas en el Ecuador y nos toca salir a otros países para poder encontrar esas oportunidades que el Estado está en el deber de darnos a los ecuatorianos, en el deber de brindarnos a los jóvenes. ¿Usted ha conversado con el presidente Correa? Sí, hace 2 meses ya tuvimos la oportunidad de reunir. ¿Qué le dice? Sí, se ubica, sí lo ubica el presidente. Sí, por supuesto que sí. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en Venezuela hace
aproximadamente 2 meses, en el mes de junio, estuvimos y conversamos. Y él me preguntaba, me decía, pero ¿qué ha sido de tu vida? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Entonces yo le contaba todo el tema de la beca, que me fui al exterior, estudié allá en España, y le contaba que no era únicamente yo, que éramos muchísimos jóvenes ecuatorianos, muchísimos jóvenes graduados de Yachay, que estábamos estudiando en el exterior y becados por entidades del exterior. Del exterior. Ya no había las becas. Ya no hay becas. Entonces eso le dio mucha pena el escucharme decir eso, ¿no? Por una parte, que en el Ecuador ya no hay becas, pero por otra parte él se sintió tan esperanzado y tan feliz de saber que eso no fue un impedimento para nosotros, que nosotros igual salimos, buscamos y nos ganamos nuestras oportunidades en otros países, oportunidades que nos Ahora, Daniel, usted tiene una dura tarea de cristalizar esas becas o devolverle al Ecuador las becas que tanta esperanza, tanto cambio hizo en el país con los jóvenes, especialmente con las familias, que por su estatus, por su nivel de educación, a pesar de ser gente inteligente, gente muy aprovechada, dedicada, no pueden hacerlo. Hoy por hoy, desde hace 6 años, un joven pobre e inteligente no puede hacer esas cosas. Hay una dura tarea, sí, Daniela, que se le va a venir, porque si usted probó o sintió el beneficio que el IESE por un lado, que el gobierno por otro, que Yachay por otro, le dieron a usted ver la posibilidad de que todos los jóvenes hoy en el país que han sido privados de esos beneficios que daba el Estado, y como usted decía, ¿no? Los maestros que no se fueron de nuevo del país, lo que hoy están es dando clases a la gente que tiene mucho dinero, aunque cabeza posiblemente no. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear en la Asamblea? Claro, lo primero, y con el apoyo, ¿no?, de llegar Luisa González a la presidencia y Andrés Arauz, lo primero que se plantea es decretar en emergencia todo el sistema educativo. Es lo primero que se va a hacer llegando a la presidencia y a la asamblea, decretar en emergencia el sistema educativo. ¿Esto en qué va a consistir? En devolverle todo el presupuesto que se ha quitado a la educación en general, empezando por educación básica, bachillerato y sobre todo educación superior. Así es como se va a devolver el presupuesto a las universidades y escuelas politécnicas, y esto se verá reflejado en qué, o cómo vamos a ver reflejado esto, en mejoramiento de infraestructura, en construcción de más edificaciones, en la apertura de nuevas extensiones, en la creación de nuevas carreras y sobre todo en la creación de nuevas universidades. Todo esto va a generar un mayor número de cupos en las universidades, que es una de las problemáticas a las que hoy nos enfrentamos. Daniela, hablando de este tema que usted lo topó, hay mucha gente que dice que en Ecuador debe desaparecer el CNC. ¿Qué opina usted de ese tema? Que mucha gente lo tararea, lo discute, lo habla sin saber qué es lo que realmente tiene que hacerse para que aumenten los cupos en el país. Claro, tristemente ya escuchamos de esa propuesta por parte de Guillermo Lasso, quien le mintió descaradamente a la juventud, le mintió descaradamente a los jóvenes ecuatorianos, diciéndole que la solución era cerrar la CENESID para poder ingresar nuevos cupos a la universidad, cuando esa no es la solución. Y actualmente el candidato Daniel Noboa volvió a tomar la misma propuesta y decir que la solución para la educación superior es cerrar la CENESID. Señores, jóvenes, entendamos, esa no es la solución para generar más cupos. ¿Cuál es la única solución que existe? Es mayor presupuesto para las universidades. Esa es la única solución que existe para el tema del déficit de cupos a nivel nacional. Cada semestre hay alrededor de 300,000 jóvenes inscritos, y las universidades públicas únicamente te pueden ofertar 122,000 cupos, menos de la mitad de la capacidad que requiere el Ecuador, que requieren los jóvenes para hacer esto. Entonces, lo que propone el gobierno de la Revolución Ciudadana es incrementar el presupuesto para las universidades, y de esta manera se van a generar más cupos para los jóvenes. Luisa González dijo, creo que la semana pasada, que va a declarar varios sectores en emergencia. El área de transporte, el área de educación, el área de salud y algo más me falta. No, ya están las vías. Bueno, son 4 sectores. Dentro de estos sectores, para usted como ya profesional, como asambleísta, ¿cuál cree que sería la solución para el país? Porque lo que vemos es que vamos directo a un despeñadero. Eso es lo que hoy estamos sintiendo, cada vez más muertos, cada vez mayor cantidad de crímenes. Tenemos a Esmeraldas con 150 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Guayaquil va por los 85, y un desastre.
Es terrible. ¿Qué hay que hacer en el país para que la dirección que va el país al despeñadero cambie hacia otro lado? Claro, yo creo que lo primero que se debe atacar es el tema de inseguridad. Lo primero que se debe trabajar es el tema de seguridad, porque una vez que tengamos seguridad podemos tener mayor movimiento económico en el país. Esto se va a ver reflejado en que los ecuatorianos vamos a tener mayor tranquilidad, los negocios van a comenzar a crecer, se va a fomentar más el turismo y de esta manera va a haber un crecimiento económico. Y luego se va a poder atacar a las demás problemáticas, que es la salud. El tema de salud en el Ecuador es importantísimo. No podemos dejar de lado el tema del desmantelamiento de los hospitales, la falta de medicinas que hay. No podemos dejar de lado también el tema de la educación y el tema de vialidad. El tema de vialidad es importantísimo. Por ejemplo, aquí en la provincia de Bolívar, una provincia dedicada a la producción agrícola, que es imprescindible las carreteras para poder sacar los productos y así poder comercializarlos. Muy bien, Daniela, le agradezco por haber recibido, tuvimos que hacer una larga cola para recibir una entrevista con Daniela, pero ha sido realmente, es realmente satisfactorio hablar con una asambleísta electa con cabeza. Le felicito a Daniela en su corta edad, teníamos que haberle entrevistado en la campaña y eso se me escapó a mí. Entonces, Daniela, le agradezco nuevamente por aceptar la invitación. Yo creo que para nuestros oyentes esto ha quedado muy claro. El tema educativo, el tema de becas, el tema de la solución para mejorar el país, que definitivamente va por la educación. Sin educación, un pueblo no educado, un pueblo con educación mediocre, o un pueblo sin acceso a la educación por la desgracia, entre comillas, de ser pobre, aunque inteligente, son cosas que el gobierno de la Revolución Ciudadana va a cambiar. Así que, Daniela, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a invitar en estos días para hablar de algún otro tema de coyuntura, porque es importante con alguien con su conocimiento, con su preparación. Es fácil entablar un diálogo espontáneo. Okay. Quiero dejarle sus palabras finales, Daniela, y ver si podemos dialogar nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos bolivarenses que nos escuchan. Sobre todo quiero enviar un mensaje a los jóvenes bolivarenses, a los jóvenes ecuatorianos, que nos empoderemos de este tema, del tema político, que nosotros tenemos que ser los partícipes, porque el futuro depende de nosotros, el futuro está en nuestras manos, en las manos de los jóvenes, pero tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Tenemos que sentarnos a reflexionar, a discutir, a analizar las propuestas de los candidatos que actualmente están para la presidencia. No nos dejemos de engañar, no lo hagamos por populismo, por novelería. Tenemos que sentarnos con cabeza fría, analizar las propuestas que nos están dando nuestros candidatos, porque únicamente de esa manera vamos a poder sacar adelante a nuestro Ecuador. Muchas gracias una vez más, estimado Germán. Muchas gracias, Daniela. Usted es Armijos. Armijo también, sí. Allá, como mi esposa Armijo. Muy bien, vamos a un corte comercial, estimados amigos, y retornamos a la parte final con nuestro compañero Giovanni Verde Soto. Inicio del espacio publicitario.